Buenos días, Hola, Lucía. Leandro, ¿me escuchan? Sí, 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 te escuchamos. Listo, perfecto. Ok. Veo que otras personas también están nos escuchando. Qué bueno. Estamos nos organizando por acá algunos temas. Y bueno, de manera general también siempre esperamos un poquito, ¿no? Para que todas las personas que se registraron estén presentes. Pero pienso yo que ya llegó el momento de comenzarnos. Entonces, quiero agradecer por la participación de todos y para comenzar nos pide entonces Lucía que por favor haga su introducción. Bueno, muy buenos días para todos. Gracias por participar en este webinar que hemos organizado desde la empresa Casalab, Tecnal, la Mesa Sectorial de Biotecnología y, por supuesto, el Programa de Ingeniería de Procesos de la Universidad Mariana. La idea es que podamos compartir un espacio para hablar de producción de bacterias y hongos en bioreactores. Vamos a contar con la participación, la ponencia del magíster Diego Cergueira, gerente de producto de de la línea de biotecnología de Tecnal, quien nos va a explicar operación y casos de aplicación de los sistemas de producción de bacterias y hongos en bioreactores específicamente, para lo cual les vamos a pedir que mantengas apagados sus micrófonos y al final de la sección tendremos un espacio para que ustedes hagan sus preguntas puntuales. Entonces le doy paso, para que no perdamos más tiempo, a Leandro Marconi, director de negocios internacionales de Tecnal, quien nos va a presentar al magíster Diogo. Ok, muchísimas gracias Lucia. Bueno, vamos siguiendo. Para comenzar, voy a hacer una rápida presentación de nuestra compañía para que todos puedan conocer cómo es que les podemos ayudar con el tema de bioreactor y este tema tan importante de aplicación de hongos y bacterias, principalmente en este caso que va a ser más del área de agricultura, la aplicación de esto en agricultura. ¿Okay? Y como dijo Lucía, luego después el señor Diogo Cerquera va a platicar exactamente sobre este tema. Bueno, nuestra compañía es una compañía brasilera. Les pido disculpas caso no entienda nuestro portuñol, pero nos esforzamos bastante para que pueda entender al 100% casi. Tecnal produce equipos de laboratorio de manera general. Producimos más de 100 equipos distintos que buscamos que sean todos muy prácticos y eficientes y que puedan proporcionar resultados precisos. Estos son algunos de los rubros que nosotros atendemos. Entonces se comienzan desde el área de azúcar, etanol, alimentos, suelos, microbiología y biotecnología, también fertilizantes, análisis foliares, de todo más. De todo esto somos más enfocados en la parte de agricultura, ya desde la parte de cosecha, de suelos, de plantas como está allí, hasta después la parte de aplicación en la industria, lo que es producido desde la agricultura. Tenemos más de 100 productos en línea, como le decía. La verdad es que estamos llegando casi a los 200 productos distintos y tenemos un área bastante importante dentro de la compañía, que es donde nosotros desarrollamos soluciones personalizadas, o sea, para atender a necesidades específicas. Caso un cliente no encuentre el equipo específico en el mercado que necesita para su laboratorio, nosotros podemos atenderlo. Y es así que nosotros, de igual manera, siempre trabajamos con la línea de bioreactores porque entendemos que para cada aplicación hay una necesidad de un cliente siempre distinto. Tenemos 2 años de garantía, somos certificados ISO 9001-2018. Acá
Tuvimos que escoger algunas marcas de clientes multinacionales, pero la verdad es que ya son más de 60,000 clientes en toda Latinoamérica. Y desde 2016 pasamos por un proceso de internacionalización de la compañía, siendo que hoy tenemos distribuidores desde Argentina hasta México, siempre brindando soporte incluso local, en este caso allí en Colombia, a través de nuestro distribuidor Casalab, que voy a platicar en un ratito. Ellos incluso tienen toda la parte de capacitación, tanto de servicios como instalación de cualquier que sea el producto. Acá es el trípode en el cual Tecnal trabaja, ¿no? Que es el trabajo de Tecnal, el trabajo del distribuidor nuestro que está ubicado en todos los países de Latinoamérica, caso de Colombia, Casalab, y nuestro cliente, que entendemos que juntos trabajamos por la ciencia. En este año estamos cumpliendo 45 años, ya, a pesar de que ahí está con los 40, pero sí puede ver la foto. Esta es una foto aérea de nuestra compañía, donde tenemos hoy en día cerca de 100 personas que trabajan acá, y hace con que nosotros seamos una de las mayores compañías fabricantes de equipo de laboratorio de Latinoamérica. Antes de platicar de comenzar el tema de webinar, quiero reforzar que en Colombia tenemos la fuerte presencia de Casalab, que es nuestro distribuidor, y lo hacen un muy buen trabajo, ¿ya? Y seguramente ustedes podrán contar con ellos y con nosotros. Yo voy entonces a pasar la palabra al señor Diogo Cerqueira, que va a hablar directamente de este importante tema, que es la producción de bacterias y hongos en bioreactores. Nosotros hemos visto que este tema de bacterias y hongos está cada vez más, a decir, de moda, y por estar de moda es algo que se ve que está bastante importante en el mercado, igual para la agricultura, para la industria, ¿ya? Entonces, acá está Diogo. Diogo, nosotros vamos a estar lejos de él en estos tiempos de pandemia, va a sacar la máscara porque va a hablar un poquito más que yo. Y bueno, presentando a Diogo, Diogo se llama, su apellido Cerqueira, Diogo Cerqueira. Él es maestro en fermentación y graduado en ciencia de los alimentos. Ya trabaja con nosotros hace como 8 años y tiene bastante experiencia en estos temas. ¿Ok? Muchísimas gracias y seguimos con Diogo entonces. Buenos días. Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Entonces, buenos días, bienvenidos a todos. Mi nombre es Diogo Cerqueira. Si tiene alguna duda durante la presentación, por favor, tome notas y podremos contestar al final. Vamos a hablar un poco sobre la producción de bacterias y hongos en bioreactores. Abordaremos 4 temas principales. Es para entender qué son los bioreactores, cuáles son sus características y ventajas, algunos puntos importantes para el escalado y ejemplos de aplicaciones. Empezamos por entender un poco sobre este equipo que tiene diferentes configuraciones y permite trabajar a nivel de investigación y producción. La primera pregunta es, ¿qué es un bioreactor? Entonces, una definición
es que son equipos capaces de transformar materias primas, sustratos, en bioproductos utilizando agentes biológicos como células, enzimas o microorganismos. Cuando hablamos de microorganismo, tenemos que entender que son las bacterias, hongos, levaduras, microalgas y otros. Incluso podemos trabajar directamente con las células y enzimas de estos microorganismos. El bioreactor también sirve para hacer el cultivo de células vegetativas y células animales. Cuando hablamos de un bioreactor para un medio líquido o el cultivo submerso, estamos hablando sobre equipos que son comúnmente cilíndricos y verticales. Estos equipos pueden ser fabricados en acero inoxidable o vidrio, conforme es posible mirar en la diapositiva, donde es posible tener un vaso de pared simple o con camisa, de vidrio, solo de vidrio o solamente de acero inoxidable, o la mezcla de los dos materiales, donde tenemos la parte inferior de acero inoxidable y la parte superior de vidrio. La opción por este recipiente depende muchas veces del microorganismo que está cultivando y de los requisitos de control que necesita, como por ejemplo el vaso con sistema de iluminación. Estos son para microorganismos que, como por ejemplo las microalgas o microorganismos fotosintéticos. También fabricamos los bioreactores en diversos tamaños. Tenemos desde nivel al laboratorio hasta el nivel industrial. A nivel de laboratorio suelen ser de hasta 15 litros y se prefiere que sea de vidrio para visualizar la fermentación y la biomasa formada. También facilita la comprensión inicial sobre el proceso y es un equipo más tranquilo, más fácil de trabajar, ya que se puede esterilizar el bioreactor en un autoclave. En las próximas etapas son equipos con la intención de producir y ya es necesario tener una infraestructura en el laboratorio o en la planta piloto para esterilizar el medio de cultivo. En esta etapa, normalmente los requisitos ya son bien conocidos y estandarizados. El bioreactor es un equipo que acompaña torres de controles con software para bioprocesos. Entonces, solamente el recipiente no es suficiente. Además del recipiente de reacción, hay que tener una torre de comando con software y con sensores y accesorios para control de los parámetros del proceso. Entre los principales sensores y accesorios tenemos el motor de agitación, los dosificadores de líquidos, que son las bombas peristálticas, el medidor de flujo de gas, que es para hacer la aeración del cultivo, y también los sensores digitales de proceso. Normalmente, pH y oxígeno disuelto son sensores básicos en una fermentación. Es posible también acompañar otros sensores y accesorios más específicos. Esto va a depender de la aplicación. Por ejemplo, tenemos el analizador de gas, que es para analizar el gas de salida. Entonces, muy utilizado para hacer el balance de masas en aplicaciones, por ejemplo, como producción de etanol. Hay también el mezclador gaseoso, que es necesario cuando tiene que hacer uso de otros tipos de gases, como por ejemplo nitrógeno, dióxido de carbono gaseoso, oxígeno puro o aire. Esto para cambiar la atmosférica dentro de un bioreactor.
este accesorio es muy utilizado para el cultivo de células animales que son más, que tiene requisitos y son más sensibles al cultivo. Hay otros sensores también que son sensores más específicos y va a depender de la aplicación. Sensor de gas metano, principalmente para producción de biogás. Sensor de radiación par, sensor que es utilizado para medir la concentración de la iluminación y otros sensores. Bueno, entonces nosotros vimos que un bioreactor es un sistema, es formado por un vaso de reacción, una torre de control, algunos sensores y algunos accesorios. ¿Y cuál es la importancia del bioreactor de la forma como es este sistema? La importancia es que proporciona condiciones o simula condiciones ideales y seguras para la multiplicación del cultivo, sea de bacterias, hongos o otros microorganismos. Esto porque va a permitir que tenga una medición y precisión en los parámetros como temperatura, oxigenación, presión, pH, concentración de gases y agitación. Además de esto, el recipiente de reacción soporta las condiciones de esterilización, es a prueba de contaminación, permite una alimentación controlada de soluciones y nutrientes y también proporciona inóculo y muestreo seguro. Todo esto es posible en un bioreactor. El segundo punto, quiero que entienda un poco por qué un bioreactor es tan importante y necesario para el cultivo de microorganismos. Entonces, vamos a hablar las tecnologías que están disponibles en el bioreactor y cuáles son sus ventajas. La primera respuesta es que un bioreactor tiene puertas en la tapa y con esto es posible. Tenemos diversas funciones diferentes y formas de monitoreo y control. Entonces, la primera puerta que puede mirar es un agotador, que es un tubo de inmersión que va hasta el fondo del vaso, que tiene la función de hacer todo el agotamiento o entonces la transferencia del medio para otro equipo o entonces hacer un proceso continuo durante la fermentación. Hay también una puerta para el condensador de reflujo para que no tenga pérdida de volumen durante la fermentación. Una puerta con un sensor de nivel y espuma que se comunica directamente con la bomba de antiespumante para reducir la formación de espuma. Puertas extras que pueden añadir otros tubos de inmersión o otros sensores en el futuro. Hay un pozo donde vamos a poner el sensor de temperatura y tener una medición precisa de la temperatura del cultivo. Tenemos las puertas PG 13.5, que son las puertas estándar para los sensores de proceso. Normalmente para el sensor de pH, oxígeno disuelto, pero también es posible poner el sensor de dióxido de carbono disuelto, sensor de conductividad, de redox. Entonces hay otras posibilidades también conforme la aplicación. Tenemos un tubo de inmersión con altura regulable para hacer el muestreo durante todo el proceso, para sacar la muestra y hacer las análisis físico-químicas o microbiológicas. Es posible hacer el inóculo utilizando una jeringa a través de la puerta con el septo. Hay también otras puertas, como por ejemplo, en este caso, una puerta triple y una puerta simple,
que es donde vamos a conectar las tuberías, las mangueras de las bombas peristálticas para añadir soluciones y nutrientes, incluso para controlar el pH con la solución ácido y base. Hay también un tubo de inmersión que está abajo de los impulsores, que es para hacer la aeración del cultivo, donde las burbujas van a salir y van a romperse con la agitación mecánica en micro burbujas para transferir más gases para el cultivo. Y en este caso, en este ejemplo, como puede mirar en la diapositiva, estamos hablando de un vaso de pared simple, donde tiene una manta térmica para calentar. Entonces también tenemos una puerta para la serpentina interna que tiene la función de enfriar el cultivo. Además de las puertas en la tapa, tenemos los accesorios externos e internos. Esto hace con que el monitoreo y el control de todos los parámetros del proceso en un bioreactor sea efectivo. En la parte externa tenemos el condensador de reflujo, el motor de agitación y la manta térmica. En la parte interna vamos a tener los tubos de inmersión, los impulsores de la agitación y también vamos a tener los sensores del proceso. Hablando un poco sobre cada uno de estos accesorios externos e internos, tenemos el condensador, lo cual el objetivo principal es mantener el volumen, principalmente en fermentaciones muy largas, donde hay, mismo en temperaturas bajas de proceso, como por ejemplo 30 grados, hay formación de vapor y tiene que mantener el volumen durante toda la fermentación. Hay también la manta térmica para calentar, el motor que tiene la función como homogeneizar y hacer la mezcla. Es un equipo que puede empezar con bajas rotaciones hasta altas rotaciones, revolución por minuto, y va a ser necesario para trabajar con diversos tipos de medios de cultivo. El tubo de inmersión muestreo para hacer las análisis. El agotador es para transferir el medio, permite que trabaje en modo continuo, en una fermentación de proceso continuo, donde tiene que añadir más medios durante la fermentación, pero también hay que sacar los bioproductos y los medios que ya fueron consumidos. Los impulsores para agitación y mezcla. El sensor de espuma que evita pérdidas de nutriente y de volumen también. Los sensores de pH y oxígeno que están directamente relacionados al metabolismo del microorganismo, el pH principalmente con la actividad enzimática y el oxígeno disuelto con la respiración celular. El Sparger para hacer las microburbujas y oxigenación del cultivo o para transferencia de los otros gases, si va a trabajar en cultivo anaeróbico, que sea, para entonces transferir el nitrógeno dentro del cultivo. El sensor de temperatura, que también influye en el metabolismo, que hay el sensor tiene una precisión muy buena y un rango muy alto, muy largo. La serpentina interna en caso de vaso de pared simple, que es para enfriar. Y también un otro accesorio que no fue posible mirar la foto, pero es conocido como baffles o deflectores, que van a ayudar a aumentar la turbulencia del cultivo.
Hablando sobre los impulsores, es posible fabricar diversos tipos de impulsores. Esto va a depender del medio que quiere trabajar. Entonces, la turbina Houston y la turbina Smith son impulsores más adecuados para fluidos imisibles con buena dispersión de gases. O sea, medios que son muy líquidos, bien diluidos con agua y poco concentrado. Hay también las paletas inclinadas y las propelas marinas para mezcla con sólidos en suspensión. Entonces, medios, por ejemplo, con suero y otros derivados de la leche, medios con pulpas de frutas y sustratos triturados, es adecuado trabajar con estos tipos de propelas, la naval o la inclinada 45. Hay impulsores que son más adecuados para medios más viscosos. El impulsor pitch blade es indicado para medios con viscosidad moderada, como por ejemplo medios con cultivo con melaza de caña o formulados con almidón. Y tenemos también los impulsores para medios muy viscosos, como por ejemplo bebidas lácteas concentradas, emulsiones, miel, extractos con pajitas, conchas y materiales lignocelulósicos o en altas concentraciones. Un otro punto de suma importancia que hace parte de la tecnología de un bioreactor es el software. Con el software es posible hacer cualquier configuración, control y monitoreo del proceso. Es posible poner quién son los usuarios, separar por niveles de acceso, hacer todos los ajustes de los parámetros, calibraciones y también exportar los datos. Vamos a mirar algunas pantallas del software para que se quede más comprensivo todo lo que es posible hacer durante la fermentación. Entonces, tenemos una pantalla inicial donde es posible visualizar 5 botones principales para que proporcione una operación más intuitiva. En configuraciones, es posible poner la frecuencia de los datos, de archivo de los datos. Entonces, fermentaciones que son muy largas, va a tener un archivo más largo, y fermentaciones muy cortas, va a poner un tiempo menor para archivar los datos. Es posible elegir quiénes son los usuarios y cuáles son los niveles de acceso. Es posible también configurar las entradas y salidas digitales y analógicas y también poner la fecha, hora y otros sensores digitales. En la pantalla de calibración es básicamente para los sensores de proceso y también para las bombas peristálticas. Para calibración del pH, por ejemplo, va a elegir cuáles son los buffers, un buffer que sea en la parte básica y un buffer en la parte ácida para hacer la calibración. Las bombas peristálticas va a depender de la tubería, de la manguera que está siendo utilizada y también de la viscosidad de las soluciones. Entonces, siempre recomendamos que haga la calibración cuando hace el cambio de estas soluciones o de la tubería. Hay también la calibración del sensor de oxígeno disuelto y en este caso del sensor de redox. Ya en la pantalla de proceso tenemos cómo poner todos los set points
que necesitamos para aquel cultivo. Por ejemplo, temperatura y presión. Es posible también ajustar la operación de la válvula, tanto para la presión como para la temperatura. Otras variables como agitación, el caudal, que es la parte de aeración, litros por minuto de aire, y también la parte de espuma, donde ya es posible programar la bomba antiespumante como desea. Todavía en la pantalla de proceso hay como hacer la configuración de pH poniendo el valor de referencia y el valor que acepta de desvío, que es la histeresis, y también configurar las bombas peristálticas, sea en modo de trabajo temporizado o en modo de trabajo de dosificación, que es la contaje de volumen. Para el sensor de oxígeno disuelto, es posible poner la concentración que necesita el cultivo y también es posible hacer una función cascada de 4 etapas. O sea, es posible compensar la concentración de oxígeno con otros actuadores. Entonces, con la agitación, con el propio caudal, con la bomba de nutriente 1 y si tiene también el accesorio mezclador gaseoso, también es posible. Las bombas peristálticas en la pantalla de proceso es posible trabajar de diversas maneras, de diversas formas. Es posible trabajar en modo temporizado, donde va a poner un tiempo que la bomba peristáltica se quede apagada y un tiempo encendida y la intensidad de giro de esta bomba peristáltica. Es posible también trabajar en modo de dosificación, que es poner el volumen que necesita anandir por un cierto tiempo. Y también es posible trabajar en modo de control con ecuación exponencial y con ecuación polinomial hasta 5º grado para optimizar la dinámica de crecimiento del microorganismo. Con el accesorio mezclador gaseoso es posible trabajar de diversas formas también. Es posible trabajar de forma individual para cada gases, poner la concentración, la porcentaje que necesitan andir en el cultivo. Es posible trabajar con enriquecimiento de oxígeno puro en la cascada de oxígeno disuelto. Y también es posible trabajar con el control de pH por inserción de dióxido de carbono gaseoso. O sea, en la pantalla de proceso es posible encender y apagar todos estos tipos de controles y monitorear el valor actual y el valor que fue definido en el set point. Es posible trabajar en modo continuo, que sería tener los valores desde el inicio de la fermentación hasta el final, pero también es posible trabajar en modo recetas, que es un modo en el cual va a determinar una fecha y una hora y los valores pueden cambiar. Entonces, en la diapositiva es posible mirar todos los parámetros, una fecha inicial y la hora inicial, donde tenemos los valores y también tenemos más secuencias. Es posible poner otras fechas y otras horas para que
los valores cambien automáticamente. Entonces, el modo receta es muy utilizado cuando conoces muy bien el proceso y sabe que después de una determinada hora es necesario cambiar los valores. Además de esto, una vez que está establecido la receta, es posible dejar estándar. Hasta 7 recetas es posible poner como estándar. Incluso es posible poner el nombre. Entonces, por ejemplo, en receta 01 sería posible poner hongos filamentosos, una vez que ya tiene la receta estándar. O si quiere ser más preciso, puede poner el nombre del hongo. Entonces, yo trabajo con Aspergillus niger. Entonces, es posible poner este microorganismo y tener una receta estándar para él. Hablando del software, también es posible monitorar todos los gráficos de cada parámetro y también exportar los datos ahora que necesita durante toda la fermentación. Hablando un poco sobre la tecnología disponible en bioreactor, hablamos sobre las puertas en la tapa, hablamos sobre los accesorios externos e internos de un bioreactor, sobre el software de control, pero también hay algunos cambios que son necesarios en la construcción del vaso conforme el microorganismo que trabajamos. Entonces, pensando en hongos, normalmente cuando trabajamos con hongos filamentosos, estamos trabajando con hongos que son sensibles a las hélices del agitador mecánico, son microorganismos que tienen la tendencia en adherirse a las paredes del vaso y formación de esporas. En este sentido, fabricamos un equipo que no cuenta con el motor de agitación, pero tiene las dimensiones, altura y diámetro que maximizan la transferencia de oxígeno, ya que la agitación es solamente por burbujas. Entonces vamos a tener un Sparger en forma de cruz y un divisor de flujo interno para aumentar la eficiencia de transferencia de gases. Es lo que llamamos de vaso tipo airlift. Esto es más adecuado para hongos que son muy sensibles a las hélices del agitador. En este caso, el vaso cuenta con una camisa, una doble pared en la base, en la parte inferior. Hablando un poco sobre bacterias. Bacterias son microorganismos más flexibles. Entonces, puede trabajar con diversos tipos de bioreactores. Normalmente se trabaja con la mezcla en aeración y agitación, lo que aumenta la solubilidad de los gases. Puede ser recipiente de reacción de pared simple o de pared doble para el control de temperatura. Solo para que quede claro esto, cuando trabajamos con un vaso de pared simple, tenemos la manta térmica para calentar y la serpentina interna para enfriar. Esta serpentina, la agua que circula en la serpentina viene de un baño termostático que normalmente va a estar a una temperatura de 10 o 15 grados a menos que el proceso. Para el vaso de pared doble, tenemos una chaqueta donde la agua sale del baño, llena toda la camisa y sales por la boquilla superior y regresa al baño. En este caso, la torre de control hace todo el comando para que el baño caliente o que enfríe la agua. Una otra versión, una otra opción del vaso de reacción
donde tiene una camisa con la parte de acero inoxidable, sea con el motor de agitación o sea el vaso tipo Airlift. Llegamos a la parte de escalonamiento, pero es bueno recordar que antes de hacer el escalonamiento de la producción, todo empieza con la propagación y crecimiento inicial del inóculo. Entonces, ainda todavía en la parte de laboratorio, tenemos la cultura que normalmente está en una placa o en un tubo de ensayo, en un medio sólido, donde es transferido para una botella o un Erlenmeyer con adición de una parte del propio microorganismo y hacemos el cultivo inicial de crecimiento en una incubadora o en un shaker. Pero claro, en esta etapa solo es posible controlar la temperatura y la agitación. Por esto que cuanto antes for posible transferir para un bioreactor, es mejor para que tenga la seguridad y la asepsia de todo el cultivo y también para monitorar todos los procesos. Un punto importante son los requerimientos nutricionales. Hay que tener las fuentes de carbono, fuentes de sales minerales y fuentes de nitrógeno. Todo esto es importante para formulación del medio del cultivo y tiene que tener en cuenta también que un medio de cultivo bueno es un medio que tiene un costo reducido, una formulación que genere buenos rendimientos y también producir el mínimo de producto no deseado. Esto para garantir una biomasa, una alta biomasa y también para garantir una mejor biosíntesis del compuesto. En la mayoría de las veces, cuando está haciendo la formulación del medio de cultivo, es utilizado materias primas agroindustriales, que son fuentes de azúcares, polisacarídeos o carbohidratos complejos como celulosa, y también son fuentes de proteína y de sales minerales. Están presentes en diversos tipos de materias primas agroindustriales y también en el caldo o bagazo o también la paja, plantas y frutos, es posible tener este medio de cultivo muy rico y muy completo. Cuando la materia prima no ofrece todos los nutrientes, es normal hacer la complementación con formulados de proteínas como extracto de peptona, triptona y también con formulados de sales minerales. Una vez que el medio de cultivo está listo y la propagación inicial del cultivo fue elaborado en shaker, hay la necesidad de transferir esto para bioreactores de mesa y después, claro, para bioreactores piloto industrial. Hay algunos puntos importantes durante el escalonamiento de producción. Tiene que tomar en cuenta que el número de transferencia depende del volumen del próximo bioreactor. Hay también el volumen de transferencia dependerá de la concentración celular obtenida. Entonces, muchas veces es mejor tener una concentración, una alta biomasa en una cantidad de líquido menor para que pueda transferir para un bioreactor de mesa o piloto y para no aumentar mucho el volumen total.
y sí tener más células con menos medios, para que entonces las células ya empiecen a trabajar con el metabolismo en alto nivel. Es claro que la dinámica del crecimiento será específica de cada género y de la especie del microorganismo. También la composición del medio de cultivo y los parámetros de control van a influir en este crecimiento y en esta multiplicación. Es importante conocer el microorganismo que está trabajando, pues es posible hacer modelos personalizados según la aplicación. Es posible tener diferentes tipos de relación entre diámetro y altura, con intuito de transferir adecuadamente los gases que son requisitos básicos para los microorganismos. Y una sugerencia es, claro, hacer un escalonamiento de producción siempre pensando entre 5 veces hasta 10 veces de concentración. Entonces, un ejemplo, tenemos un bioreactor de mesa de 2 litros y vamos a transferir esto para un bioreactor piloto. Es bueno hacer esta transferencia para un bioreactor de hasta 200 litros y después para un otro de 2000 litros. Entonces, con una concentración de 10 veces es bueno, o entonces si tiene pocas células, hacer una concentración un poco más baja. Cuando hacemos el escalonamiento del proceso, estamos trabajando con equipos que ya no son más esterilizables en autoclave. Entonces, esto hace con que el propio equipo tiene el sistema de esterilización y esto cambia mucho en las instrumentaciones que son necesarios tener. Cuando hablamos de un bioreactor piloto, ya tenemos que pensar en una esterilización in situ por vapor. Tenemos que medir el volumen que tenemos dentro del bioreactor a través de una célula de carga. Los vasos tienen que ser de acero inoxidable, tiene que tener un acabamiento adecuado y, claro, permitir que tenga el sistema de esterilización que soporte el sistema de esterilización y las condiciones de esterilización, que son la temperatura de 121 grados y presión de 1 bar. Nosotros tenemos que pensar dónde vamos a poner el visor circular o otro tipo de visor para observar y monitorar la fermentación. En este caso, los bioreactores van a tener salida de fondo, un sistema de filtración de aire con toda una línea de aire que ya tiene que ser preparada. Otras características como transmisor de presión y un disco de ruptura que es para un ítem de seguridad. Hay también que customizar las puertas de entradas, pues en este caso ya van a ser puertas en la lateral del vaso. Y hay otros equipos auxiliares que es necesario, como caldera, enfriador y compresores de aire con la línea de aire y otros accesorios. En suma, independiente si estamos hablando del vaso de mesa o del vaso piloto, el objetivo es producir la biomasa, es producir un bioproducto de interés mediante un cultivo microbiano. Las ventajas en hacer esto en un bioreactor es proporcionar un muestreo seguro y aséptico, conocido y controlado, que sea reproducible con mayor homogeneidad y estandarización del lote. También es ventaja porque va a tener el aumento de la productividad y de la eficiencia.
es posible hacer la evaluación y elaboración de protocolos y metodologías para el microorganismo cultivado y también evita pérdidas y retrabajos y disponibilidad de tiempo. Estas son las ventajas en hacer el cultivo, sea de bacterias o de hongos, en un bioreactor. La última parte es para que visualice la grandeza de las aplicaciones que requieren el uso de un bioreactor. Para entender esto es necesario que tenga en cuenta la definición de biotecnología, pues básicamente todo que hay biotecnología, hay la posibilidad de hacer uso de un bioreactor. Mira, la biotecnología está involucrada en diversas áreas del conocimiento. Entonces, dentro de la área química, biología y de la área de ingeniería. Biotecnología es tan larga que hay una división por colores. Yo puse solamente algunos colores acá, como por ejemplo biotecnología roja, que son para aplicaciones médicas. La verde es para aplicaciones agrícolas. La blanca es para aplicaciones en procesos industriales. Una vez teniendo en cuenta lo que significa biotecnología, que es muy parecido con bioreactor, pues hace uso de los organismos vivos para fabricar o modificar productos. Podemos ver que las áreas de aplicaciones y los productos de interés básicamente están inseridos en todos los sectores de la sociedad. Entonces tenemos dentro de la agricultura diversos productos de interés que son productos, son bioproductos. Tenemos en la parte de alimentación, en la parte farmacéutica, pecuaria. Entonces hay diversos sectores de la economía. Algunos ejemplos que creo que es importante y me gustaría que en pasar a ustedes es que tenemos una tabla acá con los productos de fermentación, el microorganismo que fue utilizado y los sectores de aplicación. Dentro de los productos de fermentación, que hay diversos tipos como ácidos orgánicos, aminoácidos, transformaciones microbianas y antibióticos, hay un microorganismo específico o que sea más adecuado para producir estos productos de fermentación. Y todo esto es hecho dentro de un bioreactor. Vamos a mirar un ejemplo utilizando el mismo microorganismo. Esto quiero que esté muy claro. A veces es posible utilizar el mismo microorganismo, como por ejemplo el Aspergillus niger, para diferentes productos de fermentación. Entonces, en este ejemplo tenemos el mismo microorganismo para producción de ácido cítrico y ácido glucónico. Son productos que son utilizados en la área de alimentos como conservantes de alimentos. También son utilizados para producción de medicamentos. Tiene muchas veces un efecto que previene la coagulación del sangre, por ejemplo. También es utilizado como en la área de limpieza o de bioremediación. Un otro ejemplo también donde tenemos más 2 aminoácidos producidos por un microorganismo que está involucrada con el aumento de la inmunidad
en procesos virales, entonces son utilizados para productos farmacéuticos, también son utilizados para mejorar el rendimiento deportivo de atletas, entonces también es utilizado en la nutrición humana. Más algunos ejemplos de bioproductos en un bioreactor. En este caso estamos hablando de la biotecnología azul, como por ejemplo el trabajo en la parte de bioremediación y biomedicina, donde tenemos el ejemplo con el Bacillus para producción de un biosurfactante, que es la surfactina. Es muy utilizado para tratamiento de efluentes y también utilizado en la área médica, en la área farmacéutica como anticoagulante y antitumoral. Más una diapositiva con algunos ejemplos, en este caso productos de fermentación como enzimas, vacunas y inoculantes. En este caso tenemos un ejemplo que es bueno, lo mismo producto de fermentación que es la E aqui onde põe? Sí, gracias. Entonces, un otro ejemplo que es la enzima celulasa producida por dos microorganismos diferentes para aplicaciones en la química, en biocombustibles y en la área textil también. Isso quer dizer que tá lento. Mas posso continuar ou não? Também tá terminando, só tem mais esse slide e a conclusão. Tuvimos un pequeño problema, pero estamos también al final de la presentación y
más algunos ejemplos en la parte agrobiológica, como la parte de bioinoculantes. Entonces tenemos microorganismos que son utilizados para, como promotores del crecimiento o como control biológico de plagas, y también microorganismos que son esenciales para hacer la fixación de nitrógeno por la planta. Y todos estos microorganismos pueden ser cultivados en bioreactores para distintos objetivos, que sea para producción de la biomasa y utilizar en la agricultura, o también como para producción de un bioproducto que va a ser benéfico para agricultura, sea como biopesticida o biofungicidas o biofertilizantes. Para concluir, me gustaría reforzar 3 puntos muy importantes, que es los bioproductos y los compuestos deseados van a variar según las materias primas y claro, la disponibilidad nutricional de estos medios de cultivos van a depender también de las especies, de los microorganismos y de las condiciones y requerimientos del cultivo. Con el uso de bioreactor es posible proporcionar una mayor producción de biomasa y también la obtención de compuestos deseados. Y también el bioreactor va a permitir diversas reacciones químicas, metabólicas, van a simular las condiciones ambientales y especiales de cada tipo de cultivo, podendo controlar diversos parámetros para el monitoreo del proceso y para mayor ganho de biomasa. Ahora vamos a abrir para las preguntas. Perfecto. Tengo una pregunta acá. ¿Es posible mirar por acá o no? Solo por aquí. Tengo una pregunta en la cual, ¿cuál es el mejor modelo de bioreactor para producción de biofarmacéuticos como vacunas, hablando en el campo de la docencia? Bueno, la cuestión es que depende del producto, cómo va a ser producido. Entonces, por ejemplo, en este caso va a trabajar con células animales, por ejemplo, para producción de vacunas. Entonces, el equipo va a tener, son células, normalmente son más, tienen un requisito mayor y las condiciones del bioreactor tienen que ser un poco diferentes. A veces van a crecer en sistema de perfusión o adherir a algún tipo de soporte, y normalmente va a necesitar de un control más riguroso de los gases. Entonces puede utilizar un bioreactor con agitación mecánica, la agitación convencional, el vaso, el recipiente tradicional, pero es necesario tener en cuenta que los requisitos para el crecimiento y para la multiplicación de estas células, si fueren células animales, hay que tener en cuenta algunos accesorios específicos, como es el caso del controlador del mezclador gaseoso y también muchas veces de la concentración de aire que va a poner en el cultivo. Es posible, por ejemplo, utilizar otro tipo de Sparger, de otro microburbujador, para hacer este tipo de cultivo.
Uhum. Tá. Hay una otra pregunta que es el proceso de producción de biofertilizantes a partir de cáscara de frutas y huevo, utilizando microorganismo eficiente, utilizando un bioreactor de tanque agitado. El tanque plástico es una opción de material o debe ser de vidrio o acero. Bueno, el tanque de plástico no va a ser posible hacer la esterilización del cultivo. Entonces hay un problema que es a la posibilidad de tener la contaminación. Entonces, lo más adecuado que indicado es que sea de vidrio, por lo menos, para que esterilice el medio de cultivo y hace el inóculo y trabaje con este microorganismo sin la posibilidad de contaminación. Si no tiene la opción, hay que por lo menos hacer una asepsia química utilizando algunas soluciones en este bioreactor de plástico para asegurar esto, pero todavía no es confiable. Nosotros tenemos productos a base de cepas, bacilos, pero se nos han venido presentado un inconveniente con el producto terminado, ya que al cabo de unos días el producto presenta gases y por ende infla el envase. El producto nos presenta microorganismos contaminantes. ¿A qué se debería este comportamiento? Sí, muy probable que tiene contaminación en esto. Hay otro microorganismo con producción de gases y está teniendo este problema de inflar el envase con esto, porque los bacilos acá también son muy utilizados y cuando trabajamos con culturas puras de bacilos, este problema no se pasa. Mi pregunta es, para el caso de microorganismos fotosintéticos, ¿es posible acoplar sistemas de control que permiten variar diferentes longitudes de onda? Sí, perfecto. Es posible tener un sistema de fotoperíodo con diversos tipos de colores, de espectro de luces. Es posible trabajar con las luces LEDs, roja, verde, blanco frío, blanco caliente, o otros tipos de colores, cada una con un espectro, y es posible en el software hacer programación individual para cada color, simulando diferentes concentraciones, simulando el ciclo día y el ciclo noche, con las luces pulsando. Entonces hay diversas programaciones que es posible en el software. Acerca de las experiencias en cuanto al manejo de subproducto a partir del pulpa de café o las aguas residuales. ¿Cómo orientar el uso de estos microorganismos? Para obtener subproductos. Sí, no comprendí lo que pregunta en realidad. No, yeah.
Puede volver, no comprendí la pregunta. Yo perdí la pregunta acá. José Francisco, ¿es posible obtener subproductos de la pulpa de café utilizando estos microorganismos? Sí, es posible. Hay un microorganismo que es muy utilizado en café como la Beauveria baciana, que es un hongo utilizado. Y esto hongo produce algunos subproductos que van a mejorar la eficiencia de la planta, pero es posible sí utilizar. Realizar platos biodegradables a partir de la hoja de plátano. Bueno, la hoja de plátano va a tener celulosa, va a tener hemicelulosa y otros carbohidratos complejos. Una vez que tiene un microorganismo que tenga la producción de la enzima celulase y pueda degradar este material lignocelulósico en la hoja de plátano, va a tener entonces compuestos menores de azúcares donde los microorganismos pueden consumir, que va a ser parte del metabolismo del microorganismo y va a producir un metabólico final. Hay que tener la seguridad que este microorganismo va a producir en el producto final un polímero, un biopolímero. Entonces, si el producto final de la reacción con estos microorganismos son una molécula parecida con un polímero, va a poder utilizar, claro, para hacer los platos biodegradables o vasos biodegradables. Esto es posible. Yo tengo experiencia con bacterias, que ya tiene bacterias que hace esto biopolímero a partir de materiales lignocelulósicos para producir vasos biodegradables. Sí. Nosotros, yo tengo todas las preguntas acá y nosotros vamos a contestar todas las preguntas por escrito y podemos después coordinar una videollamada específica para hablar más sobre estos ejemplos y sugerir opciones adecuadas y específicas para esta aplicación. Muchas gracias a todos por la atención y por el tiempo disponible y nos quedamos a la orden. Bueno, muchas gracias entonces a Tecnal por participar en la charla, a todos por asistir. Quedan los contactos en el chat de Casalab y de Tecnal. Y por supuesto, también la Mesa Sectorial de Biotecnología y el Programa de Ingeniería de Procesos de la Universidad Mariana estarán atentos a cualquier inquietud para hacérselo llegar a Diogo Segueira, experto en fermentaciones. Que tengan muy buena tarde y estén pendientes de próximos eventos webinar. Hasta luego.